María Eugenia Pérez Montes Frede, Frente a la Eternidad. Hablar de literatura siempre es grato para mí, cuando se trata de presentar un nuevo libro sobre todo, porque en los tiempos que corren, este hecho se ha vuelto una obra que va de entre los quehaceres del azar a las manifestaciones del poder de voluntad de los creadores. Los libros institucionales se han visto diezmados por los trabajos de los políticos profesionales y por el ejercicio de sus esbirros, muchas veces llamados los políticos culturales, los cuales, con un simple pase mágico, hacen desaparecer los presupuestos, de por sí ya disminuidos por los magos superiores que siempre mantienen la economía del país más sana que nunca. Al menos eso dicen ellos, porque los ciudadanos de a pie, como ustedes y como yo, no lo vemos. Nuestras lecturas no lo ven. Por otra parte, tenemos el crecimiento del libro virtual, los cuales están por desaparecer el libro en cuanto objeto. Y esto no es un desánimo. Por esto y muchas cosas más, es grato estar hablando de un nuevo libro. Un libro en el que María Eugenia ya nos hace percibir su quehacer de narradora, ya que al estar frente a la posibilidad de la eternidad, nos hace sopesar la palabra y reflexionar si esta no será una ficción. Así que estamos frente a la eternidad, que quizás es un decir frente a la ficción. Entonces, frente a la eternidad, es un libro que reúne 18 narraciones que su autora ha venido reuniendo a través de su vida, y donde tenemos desde hechos reales y dolorosos hasta momentos de una gran felicidad, momentos que van de una realidad objetiva a otra onírica. Es un trabajo que juega entre los dos lados del espejo y donde a veces ya no sabemos de qué lado se vive. Frente a la eternidad, son historias y relatos que han encontrado su respiración entre las influencias de lecturas que van de la narrativa de Cortázar a esa narrativa tan fasmagórica y terrenal como lo es la de Juan Rulfo y muchos más. El telón de fondo de esta prosa es, por supuesto, la provincia mexicana, Zamora u otros pueblos cercanos, pero los usos y las costumbres de los personajes se repiten a lo largo de nuestro país y, seguramente, de gran parte de Latinoamérica. Pero antes de continuar, permítanme hacer un paréntesis y decir cuál es mi relación con este libro. Un día, de hace no muchos años, me encontraba frente a la computadora o el ordenador, como le llaman los españoles, y entre las solicitudes de amistad aparecía la de Ma Eugenia, que había algunas coincidencias de amistad como la de Pedro Tolentino, Héctor Canales y Miguel Sevilla, que para mí son amistades vitales y a quienes he tratado ya desde hace varios años. También estaba la de Rubalcaba, otro mago de la escritura y gran amigo. Hablar de cada uno de ellos me llevaría a un libro seguramente, por lo tanto otro día lo haré con mucho gusto. El caso es que acepté la amistad virtual de la susodicha Ma Eugenia. Ella comenzó a darle el famoso like de Facebook a mis publicaciones y a escribir comentarios, algunos breves, algunos no tan breves. Además, sus comentarios me referían a una persona que iba de la filosofía al psicoanálisis en un mismo viaje. Debo confesar que me dio miedo. ¿Quién era esa persona que se metía en mis textos? Y no solo los psicoanalizaba a mis personajes, sino también a su creador, es decir, a mí. Eran sobre el libro de otoño en los que el personaje es un esquizofrénico encerrado en un hospital psiquiátrico en Castelpulci, Castillo de Pulgas en español, en la provincia italiana, un poeta de nombre Dino Campana, enamorado de Sibila Aleramo, quien lo había terminado y celebró su reclusión. Bueno, el caso es que se refería de tal manera que creía que loco era yo. La verdad me hizo sentir bien, ya que era lo que yo quería transmitir. Después de aclarada la situación de que yo no era el esquizofrénico y que era una ficción que estaba escribiendo, continuamos con la comunicación y eso nos llevó a iniciar un taller de manera virtual, donde conocí algunos de sus cuentos, los cuales trabajamos, luego ella perfeccionó y están aquí reunidos ahora. Ella ya los tenía y los había venido trabajando. Uno de ellos es Doña Clotilde, que me gusta bastante y hasta un premio le daría. No se los cuento para no espolear la lectura que de verdad deben hacer. Leo un microcuento muy bueno de un tipo que se despierta desnudo. Después, en nuestro taller virtual y dentro de las recomendaciones apareció el nombre de Roberto Bolaño. Otra cuestión de confusión de personalidades.
pero esta vez no con un loco, sino con un muerto. Aclarado el hecho de que no era realmente el Bolaños escritor, sino la persona que tiene un sitio con ese nombre, se lo recomendé, le fui dando el nombre de títulos y comenzó a mezclar las lecturas con su narrativa, la vida con la ficción, vinculadas, es para mi gusto, otro relato que merecería un premio. Es donde ya María Eugenia comienza a sentirse segura en lo que escribe, en lo que narra frente a la eternidad. Es un libro que nos revela una narrativa en evolución, el descubrimiento de una buena narradora. 18 relatos que nos hacen probar en esa realidad un poco de la eternidad que enfrentan sus personajes. Muchas gracias. Bueno, ciertamente en el momento en el que yo leí el libro, empecé a pensar en toda esta cuestión de cómo hacer una reflexión sobre los personajes, y coincido mucho con lo que dice Marco, en el sentido de que una de las principales cosas que me atrajo en la lectura del libro fue que Maru representa, y en la palabra de sus personajes y cómo los define y cómo narra estas historias a lo largo de sus 18 relatos, vemos que reproduce mucho las expresiones, los prejuicios, las mentalidades, la representación, la cosmovisión de una población que podemos encontrar en ese México que podemos leer en la literatura de Juan Rulfo, o de Rosario Castellanos, de varios de Agustín Yáñez, de ese México de la provincia, de esos personajes que están en esas, que se desplazan en esos paisajes que ella describe de una manera muy detallada y que nos hacen hasta sentir y percibir esa luz. Por ejemplo, en uno de los, coincido con Marco en el de Doña Clotilde, en el sentido de que nosotros podemos escuchar cuando está hablando, y la presencia de esta señora Doña Clotilde, que es alguien que aparece en medio de la noche y nosotros sentimos que estamos ahí, y que vemos cómo a través de esa narrativa y de esa manera de contarnos esa historia concreta de esta señora, pues podemos entender o podemos ubicarnos en ese México, por ejemplo, de las películas de los años de oro, ¿no? del cine mexicano. Por eso creo que los personajes de las historias que nos cuenta Maru reflejan las circunstancias que vive la gente, que puede ser de Zamora, de la región, o de estas ciudades pequeñas que aún no han vivido los cambios que impone el crecimiento desmedido de las ciudades. La narrativa de María Eugenia mantiene al lector atento en la forma en la que se van desarrollando las historias que nos cuenta, siempre buscando atraer y retener nuestra atención, esperando el desenvolvimiento y el desenlace de los acontecimientos que no nos quedan a deber, según la secuencia que se desprende de cada uno de ellos. Recrea los ambientes de manera tal que imaginamos las penumbras de las habitaciones, las calles oscuras de las madrugadas frías, los paisajes del entorno en el que de manera oportuna intervienen los distintos personajes de las historias, y las calles donde se aparecen las ánimas en pena, como el relato de Doña Clotilde, o como la tía Tellito, con sus actitudes, las preguntas que se hacen frente a los acontecimientos, sus formas de reaccionar en la interacción familiar, social, que conforma un universo narrativo, enriquecido con las chispas de humor, como la eficiencia del método de la tía Tellito para los huevos tibios, rezar 3 padres. Y la infaltable presencia del psicoanálisis, claro, María Eugenia no lo puede evitar, logra incluso narrar sus historias en escenarios tan fuertes y dolorosos como Las desaparecidas de Juárez, remite a la obra de Roberto Bolaño y no niega su formación profesional al introducir términos clínicos propios de los psicoanalistas, y en ocasiones nos informa sobre el propio Freud, cuando en uno de sus pasajes surge un momento en el que aparece el inconsciente o la interpretación de los sueños. Identifico en esta obra de María Eugenia una variedad de situaciones que dan pie al diversificado mundo de las emociones frente a acontecimientos como la muerte de Gelo en el puente donde balacearon a su padre en la Revolución, o la actitud de postración frente a lo inminente de la muerte
en una intervención quirúrgica y una transfusión de sangre salvadoras que dan título, que dan el nombre, le dan título al libro, Frente a la Eternidad. Yo ahora voy a intervenir con la lectura de un cuento que es parte del libro. Se llama Nuestra manera de decirnos adiós. Eran aproximadamente las 13 horas de aquel día. Nuestra hija y yo estábamos por partir en taxi rumbo al centro de la ciudad. Tú regresabas de trotar. Usabas aquel pants amarillo de algodón. Se te veía escurrido por el adelgazamiento apresurado que vivía tu cuerpo. Tu rostro se adivinaba cansado por las arrugas que surcaban tu frente. Tus ojos reflejaban una gran tristeza. Al ver que nos íbamos, gritaste mi nombre. La niña y yo volteamos, te vimos. Nos despedimos efusivamente desde lejos. Te quedaste parado observándonos partir. Tu mirada, abismalmente triste, me caló e inoculó una gran melancolía, que como todo introyecto pasó a ser parte de mí. Tus ojos no nos perdieron de vista por un buen trecho. Era una mirada elástica, que seguramente quería llegar a nuestro destino, quería quedarse con nosotros. ¿Por qué? No sé. Las dos fuimos de compras por algún rato. Encontramos ropa muy linda y de buena clase. Me di cuenta que la alegría efímera de las compras no logró disipar la negrura de mi abismo personal. Ya en el restaurante, mi niña me preguntó: ¿qué tienes, mamá? Te ves mal. Es que realmente estoy de la chingada y no sé el motivo. ¿Te duele algo? Sí, me duele el corazón, lo siento estrujado, tembloroso, y no encuentro el hilo. Comimos en silencio una deliciosa parrillada de arrachera. La comida y el lugar eran perfectos. Lo malo e indescifrable estaba en mí. ¿Qué era? No podía decirlo, no lograba darle cuerpo. Me era imposible ponerlo en palabras. Al restaurante se penetraba por un pórtico de madera rústica. Entrando a la izquierda, un gran horno de leña daba una chispeante recepción. Enseguida, una gran cocina. A la derecha del gran espacio en L, las mesas estaban distribuidas armoniosamente, cubiertas con manteles de brillantes colores. En el centro de cada una sobresalía un bello adorno de flores naturales. Su aroma impregnaba suavemente el ambiente. Eran rosas, gardenias y lilies. La ambientación era rústica, con un marcado aire surrealista, aportado en parte por bellísimas pinturas de esta índole creadas por un artista plástico local, además de un sinnúmero de adornos flotantes que acentuaban cierta sensación de idealidad onírica. Una pintura en particular jaloneaba mi espíritu: las bañistas. Quizás sería mejor describirla como el baño de los dioses, donde rectas figuras femeninas en sugerentes y eróticas poses compartían una ducha. Sus tonalidades azules amarillas hicieron vibrar mis sentidos, al unísono de los magistrales trazos. Ya habiendo saciado nuestro apetito y necesidad de descanso, salimos tranquilamente del lugar. A eso de las 7 de la noche, fuimos de visita con mi amiga Magda. A pesar de mis ganas de estar ahí y de la amena plática, yo no lograba salir de mi penumbra interna. Llegó el momento en que ella lo captó. ¿Qué te pasa, amiga? ¿Algo te preocupa? Seguramente, pero no doy con el motivo. Llegó el momento de despedirnos de Magda y partir a la casa de mi mamá a esperar la llegada del año nuevo, de él y de mis otros hijos. Él quedó de llegar a más tardar a las 11. Mi mamá y hermanas ya tenían todo preparado, el brasero encendido con la tripa dorándose, desprendiendo su delicioso olor. Ya eran las 11:30, él y los muchachos no aparecían. Yo empezaba a sentirme enojada, cuando por el gran portón vimos los faros de un automóvil llegar. Yo estuve segura que eran ellos.
¿Cuál fue mi sorpresa de que solo vi a mi hijo el mayor, que entró gritando: nos accidentamos, mi papá, mi papá. Yo apresuradamente le pregunté: ¿y tu hermano? Apenas había articulado la frase cuando vi bajar del vehículo a mi hijo el mediano. Cuando logré ver a mis dos hijos íntegros, se reinició la preocupación por él. ¿Tu papá? ¿Dónde está? No sé, lloraba angustiado mi muchacho. Yo también empecé a llorar. Inició nuestro peregrinar por todos los hospitales de la ciudad. En ninguno nos daban razón. Decían no tener información. Así pasaron varias horas hasta que en alguna parte, no sé dónde, nos sugirieron ir al CEMEFO. Seguimos el consejo y en efecto, a él lo encontramos ahí. Fue hasta las 3 de la madrugada que me permitieron pasar a identificarlo. Fue mi dolor tan grande al verlo que mi corazón se hizo pedazos. No podía dejar de llorar. Perdí la noción del tiempo y de la realidad. Por momentos sentía que me había idiotizado. Escuchaba pero no entendía. Parece que esa mirada de él tan triste y prolongada, a la par que mi melancolía, fue nuestra manera invisible de decirnos adiós. Parte 2. Paco iba muy tranquilo manejando por la Libre, en compañía de sus dos hijos varones. Eran las 11:10 de la noche. Pasaron por la hondanada en los límites del pueblo. La luz de la luna permitía ver el fondo de la misma, distinguir los surcos, los plantíos nacientes que a él le parecieron eran de nopal. En la madre me ganaron la idea. ¿Cuál idea, papá?, preguntó el hijo mayor. La de sembrar nopales, pero ya se nos adelantaron. El automóvil azul continuó deslizándose suavemente por la carretera. Paco tomaba con destreza las curvas, que eran muchas, algunas muy cerradas y peligrosas. Ya es muy tarde, su madre debe de estar muy enojada. Al evocar a Eunice, una emoción lo cimbró. Reconoce que le ha fallado. Sonríe al recordarla pequeña, bella, ocurrente y decisiva. Decidió que ya no me quería en su vida. Yo que nunca creí rogarle a nadie, aquí estoy postrándome ante ella para que ya ni me pele. Yo nunca creí necesitarla tanto. Hasta ahora que me dejó es cuando me doy cuenta de cómo le extraño. Sus pensamientos tenían como testigo majestuoso la Beata, ese gran cerro motivo de excursiones anuales arraigadas en las costumbres de los lugareños, ondulación montañosa que a la lejanía adquiría hermosos tonos azules, parte del gran Valle de los Espejos, con hermosos lagos, caudalosos ríos, fértiles tierras y vegetación verde esmeralda, un verdadero festín para la vista, así como casi un Edén para los pobladores. Ya son las 11:30, es muy tarde. Sin pensarlo acelera, sin manejar es seguro. De pronto ve salir de la nada una camioneta zigzagueante. Se da cuenta de inmediato del peligro. Sabe que se va a estampar contra ellos. Le sacude un espasmo en su vientre y un sobresalto en su pecho. Sin embargo, con mente clara, calibrando sus opciones, sabiendo lo que hace, gira el caballero azul a la derecha. El golpe lo recibe el lado del chofer. Su muerte es casi instantánea. Sus hijos salen ilesos. La tenue luz de la luna, con un toque espectral, ilumina con un toque espectral al auto destrozado. Delinea la silueta de su hijo mayor, pidiendo ayuda al pie de la carretera. Parte 3. Duele tu infinita ausencia. Me pregunto, ¿cómo entender que tú y yo ya no seremos más? Que te fuiste volátil a la eternidad, que tus manos, tu aliento y tu fuego aquí ya no estarán. Que las nieves perpetuas habitan en las profundidades ignotas del corazón. Fuimos y ya no seremos. Amamos, reímos, y tal vez cristalinos ríos inunden dolientes rincones del alma. Te quise y te querré,
vínculo invisible pero presente y futuro a la vez. Duele. Parte 4. Hoy hace un año de la muerte de Paco. Estoy en el mismo restaurante. Las flores naturales de mi mesa son jazmines, gardenias y claveles. Un arreglo realmente hermoso. Me llegan en oleados sus aromas refrescantes. Los respiro y los siento circular a todos mis confines celulares. Mis ojos se alegran ante tal belleza. Se iluminan con las tonalidades de los claveles y se expanden ante la vista del follaje. Estoy frente a una bellísima pintura de Antonio Cervantes, Los Pelícanos, obra de colores vibrantes, rojos, verdes, amarillos y azules. Me quedo ensimismada observándola, tratando si fuera posible de interpretarla. No puedo, pero me resisto a dejar de mirarla. Por momentos lo logro para luego volver a quedar atrapada en su fascinación. Me maravilla la composición y colorido. Transcurre el tiempo y sigo esperando a mis hijos. Llega mi mamá con un semiluto. Yo conservo el luto total. Pasa media hora, 45 minutos. No llega ninguno de los muchachos. En eso recibo una llamada de mi hijo el mayor. Mamá, lo sentimos mucho por no poder estar contigo. Quisiéramos, pero no podemos. Entiéndenos, por favor. Discúlpanos, pero esto es más fuerte que nosotros. Llega mientras me dice, perdón, perdón. Colgó sin emitir otra palabra. En ese momento llegan de la pastelería francesa a entregar el postre, es mi preferido, de nuez de macadamia y licor. Recibo y pago la cuenta del pastel. Mi mamá me pregunta, ¿a qué hora llegan los muchachos? No van a venir, el dolor se los impide. ¿Quién me manda a cumplir años el mismo día de la muerte de su papá? Yo también empiezo a llorar. Mi mamá tampoco puede contener el llanto. Creencias, mitos o realidades. Érase que se era. Y fue doña Cleotilde. A eso de las 4 de la tarde, cruje la puerta de la vieja casona. Se abre y se escucha la voz de una anciana. Luga, ¿ya está el pan? Sí, doña Cleotilde, pásele. Luga continúa metiendo y sacando el pan del horno con una gran pala de madera. En tanto gruesos chorros de sudor resbalan por su rostro, también enrojecido por el trajín y el calor emanado del horno de leña. Al mismo tiempo, su hija Mona limpia afanosamente el pan recién horneado, frotándolo con una mantita blanca, ahora chorreteada por el hollín que impregnaba el sabroso pan. Había pan de todo, deliciosos bollos con huevo y manteca, rosquillas de canela y de sal, pan agridulce, también de granillo, riquísimas conchas y picones. En verdad, era una gama de sabor y deleite para todos los paladares. Oye, Maye, ¿y doña Clotilde se iría? Pregunta Luga. ¿Sabe? A lo mejor, contesta Mona. Continúan en silencio, cada una con su trabajo. En tanto un viento frío arremolina el polvo del patio, lo hace danzar frenéticamente y esparcirse hacia el cielo, poniendo un velo terroso, como para deslucir al rutilante sol que sonríe desde el firmamento. Por allá, al fondo de la casa, empiezan a aullar los perros, la Nala y el Pirata.
Empieza la una y el otro le hace segunda. Es un aullido lastimero, tremendamente largo. A la mañana siguiente, mientras Luga despachaba la leche a Quina, Mona trapea el corredor. Muy cerquita de ella, Quina dice: ¡ay, pobre don Clotilde! Ni quien le dijera, ve con Dios. ¿Por qué, Quina? ¿Qué le pasó? Preguntó de un jalón Luga. Pues, ¿qué va a tener? Pues que se murió ayer. Solita la pobre, sin un alma que le ayudara. Dicen que de los pulmones, solo Dios sabe, a eso de la 1 de la tarde. Pueque. Pero si ayer a eso de las 4 nos gritó desde la puerta. Pues así mero fue. ¿Qué quieres que te diga? Al escuchar eso, Mona y Luga voltean a verse con ojos de espanto, con un gran sobresalto ahuecado en el estómago. Un hilillo de frío recorre su humanidad. Luego les dice Quina: seguramente la pobrecilla de Clotilde a lo que vino fue a recoger sus pasos. Dios la perdone y la tenga en su santa gloria. Se desata nuevamente el vientecillo, acuerpándose en un remolino que se pasea por el gran patio, elevando el polvo y las hojas que revolotean por doquier. En el cielo, una nube aguacera permite que una miriada de gotillas se descuelgue justo allí donde el viento juguetea. El viento y el agua a la vez enfrían al instante la casona, y como fondo lúgubre se escuche el aullido de los perros. ¿Ya ven? Ella anda todavía por aquí, sentencia sabiamente Quina. Por la noche, ya en su cama, Luga se sumerge en plácido sueño, pero su inconsciente alerta registra una presencia que la despierta. Se percata que al escuchar el arrastrar de unos pies acercándose a la cama, luego, al oír que el colchón con un rechinido anuncia la llegada de alguien a su superficie, la paraliza de miedo, pues sabe que duerme sola, que está puesta la daba y la tranca en la puerta tiembla hasta que por fin se vuelve a dormir. Así, noche tras noche, por algunos meses. Luga apenas apaga la luz y encierra los ojos. El espanto es como un tornado que la atrapa y absorbe. El terror la aprisiona. De nada sirven la cruz, las maldiciones, el agua bendita, el San Benito. La presencia llega puntual, con las penumbras, con su soledad. ¿Quiere decirle algo? ¿Hacerle algo? ¿Quién lo puede saber? Después de un tiempo, 3 meses para ser exactos, Quina le dice a Luga: pero qué flaca y trasijada estás. ¿Pues qué no comes? ¿Pues qué no duermes? Pues cómo he de dormir con el alma en pena de doña Clotilde pegada a mí, le contesta Luga. Todas las noches llega arrastrando los pies. Se sienta en mi cama, me agarra la mano y al oído dice y dice algo que no entiendo. Así pasan las horas y yo muerta de miedo. Pues pregúntale qué quiere. Luga se queda pensando. Concluye que nada pierde con intentar hacerlo, pues lo que quiere es ya dormir. Por la noche lleva a su cuarto una veladora blanca, cerillos, papel, lápiz, y los pone sobre una mesilla desvancijada. Hace todos los preparativos para algo así como un ritual apresurado. Enciende la veladora y dice: sé que es usted, doña Clotilde, le increpa, ¿por qué es tan cruel?
yo que le debo, yo que le hice. Le dejo esta luz para que pueda seguir su camino. Pero dígame lo que tenga que decir en esta hoja y por favor, déjeme en paz. Cansada y sin muchas expectativas, Luga se duerme pronto. Fue una buena noche y rastros del alma en pena. En cuanto se levanta, Luga se dirige a la mesilla buscando el papel. De inmediato el terror le invade, el pulso se le acelera, la boca se le seca cuando encuentra un espectral mensaje. Es que soy tu madre. Temblorosa, Luga, para reasegurarse, voltea hacia la puerta. Confirma que está cerrada. Entonces se pone blanca como el papel que tiene entre sus manos y se desmaya. Mara y amigos, cuando leía y releía este libro, me remontaba a los años 70, cuando mi padre, don Vicente, comerciante, iba precisamente a Chilchota, precisamente una mujer como de 75, 80 años. Y su casa, una casa solariega y blasonada, como dice don Felipe. Y el olor a pan invitaba a estar un atardecer bonito y precioso. Mi padre regresaba con sus canastos de pan y sin faltar los costales de lima sabrosa de Chilchota. Mi padre comerciante precisamente vendía a toda esa gente de la Cañada de los 11 Pueblos, donde empieza Chilchota, y él vendía el satín, el brocado, la manta, los listones, el paño para hacer esos trajes hermosos de nuestra tierra de Michoacán. Y sin olvidar también el cuadrillé, el hilo iris, donde las manos mágicas de nuestros lugares aquí cercanos tejen esas bellas servilletas y estos trajes hermosos regionales. Desde muy temprana edad, apasionado por las letras, teatro, oratoria y sobre todo por la poesía. En la preparatoria José Verduzco participó en teatro y obtiene un segundo lugar a nivel estatal con el poema Qué lástima, de León Felipe. En la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guadalajara obtiene un primer lugar en oratoria. Durante años es invitado especial en la tradicional Noche Bohemia del Día del Médico en la Asociación Médica de Zamora con reflexiones y poemas. Actualmente pertenece al grupo Toastmaster Zamora. Es integrante del colectivo literario Lubina. No mido mi vida por los años que cumplo, sino por la voz amiga que hago y tengo. Sobre todo con aquellos que están cuando estoy arriba, pero también abajo. Y si son muchos, qué bueno, y si son pocos, también. No cuento la vida en tiempo, sino por el camino andado y la huella que dejo. Él es Vicente Gaitán Contreras, cirujano dentista de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con un posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias. Pues si tienen alguna pregunta, algún comentario, somos materia dispuesta. A ver, ¿Qué te inspiró a escribir ingeniero? ¿A escribir en general? Escribir. Mira, cuando estaba en sexto de primaria, hubo un temblor en El Salvador, así de grandes dimensiones. Y pues aunque éramos niños, pues nos enteramos. Y recuerdo que mi maestro de sexto, el maestro Víctor Romero Rodríguez Avilés,
nos dijo que escribiéramos algo sobre la solidaridad, que yo fue la primera vez que escuché esa palabra. Entonces, pues yo escribí algo y creo que a él le gustó y lo publicaron en el periódico Mural. Y como que desde ahí así me quedó el gusanito. Me di cuenta que podía escribir y que podía escribir algo para que apareciera en un periódico Mural. Posteriormente en la secundaria pues también ya hubo temas que me interesaron. En la secundaria escribí mi primera obra de teatro y que curiosamente ya ahora digo, bueno, ¿por qué le escribí sobre ese tema? No sé, pero fue sobre el tema de la homosexualidad. Y el personaje se llamaba Carlos Alberto. Y pues yo quería que mis compañeros de equipo actuaran. Pues ninguno quiso actuar, pues no ellos decían que no eran homosexuales, ¿no? Entonces, pues ya yo la hice de Carlos Alberto. Y pues salió bien la obra, creo que ganamos un primer lugar. Y de ahí, pues fue como un deseo, a veces inconfesado, porque a veces no era totalmente claro, hasta pues que ya decidí que es parte del camino que voy a seguir, es parte de mis metas, a ver la vida cuánto tiempo me da, ¿verdad?, para hacerlo. Pero pues yo creo que ahí es donde los maestros somos muy importantes, ¿no? Porque quizás el maestro Víctor, porque él tuvo aparte otra virtud, él me indujo a la lectura. En una ocasión, yo no sé por qué, yo fui a su casa y tenía un montón de libros y empezó a ver que yo estaba por ahí viendo y me dice, te presto este. Pues van a creer que me prestó Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Tenía yo creo que yo como 12 años y lo leí, un librote así, lo leí y yo recuerdo que me deprimí, pero enseguida me presta Los Hermanos Karamazov del mismo autor. Pues yo creo que mi depresión de toda la secundaria y primaria, yo creo que sí, desde ahí yo creo que desde ahí. Pero en ese sentido, como que el maestro Víctor fue para mí una influencia así muy importante. Despertó en mí, pues algo que quizás todos tenemos, pero pues que hace falta de repente que alguien nos muestre cierto camino. Y en ese sentido yo creo que tuvo esa función. Pues es lo que pudiera decir. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, Jesús Felipe. Bueno, mi reflexión es sobre casi todos los protagonistas son mujeres, ¿no? En sus cuentos. No, hay varios hombres. Yo lo que alcancé a detectar un poquito es así como que deja hablar un poquito de la psicología de la mujer, ¿no? No sé si es queriéndolo usted como escritora o es porque usted es mujer o cómo está. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Porque no puedo dejar de ser mujer y no puedo, pues al mismo tiempo, de plantear los problemas propios de las mujeres. Es inseparable. Quizás si fuera hombre, pues plantearía desde otro punto de vista el asunto. De hecho hay un cuento, el primer cuento se llama La Decisión. Es un monólogo de un hombre y que habla con el lenguaje de un hombre, así fuerte, y que trata un tema, pues yo digo que decadente. De alguna manera es una pareja que estuvo a punto en la que estuvo a punto de suceder un feminicidio, y bueno, es todo así el proceso en el que esta persona empieza como a reflexionar sobre su vida y que tiene que cambiar para que esa violencia no se vuelva a desbordar y pueda llegar a una situación en la que en efecto él asesine a su pareja. Esa es la voz de un hombre.
y aparece otro de un tal Sergio, que también es otro hombre, aparece otro de Daniel, el de Y venía el Leo, Saúl, Ajá, el de sí. las tortillas, ¿no? Sí. Ese está- el de los machitos, los machitos, ahí el personaje es más bien un hombre. Entonces, pues sí, está la voz masculina desde donde yo la puedo captar, pero pues también está la voz femenina y bueno, también está la voz de la abuelita, de la mamá, pues que también es parte de lo que soy yo. Fíjate que te vamos a presentar a un amigo que se llama López, un doctor en filosofía, con el cual ella tiene seguido muchos pleitos virtuales en cuanto a la mujer y el hombre, y de verdad que llenan páginas a veces. El doctor López ataca mucho a las mujeres, pero tiene bases para hacerlo, ¿no? A veces de manera equívoca hace repelar a las mujeres y ellas se encienden y le contestan y se arman ahí las diatribas terribles. Y ya metiéndolo un poco más en la cuestión de la escritura de María Eugenia, cuando hablaba de las influencias que van de Juan Rulfo a Cortázar, ahorita que con tu pregunta me hice reflexionar nuevamente en el hecho, cuando uno escribe, la cuestión de asumir el lenguaje es muy importante, porque a los personajes los tenemos que arropar con un lenguaje propio que no sea el de uno. Es decir, que esos personajes tienen que hablar como ellos, que asumir su propio estrato social, su propia condición de vida. No por nada los personajes que tenemos de Juan Rulfo pues hablan muy del campo. Un campo que por cierto Juan Rulfo asume ese lenguaje y luego lo destroza y lo convierte en muy poético, pero siguen hablando esos personajes. Y aquí cuando uno escribe adopta ese lenguaje de los personajes. Lo mismo sucede en Cortázar, en ese cuento que tiene acerca del boxeador, donde habla como un boxeador con toda la jerga que tiene en Sudamérica, y adopta esa parte. Ahorita que hacía la lectura de doña Cleotilde, ese lenguaje del pan, de las panaderías que se tiene, sobre todo de las de provincia, pues ahí se escucha, ¿no? Pero es una cuestión de lenguaje. Y a lo que decías de escapar esa voz femenina que se escucha mucho en los contextos, a los hombres nos acusan mucho a veces de que no podemos hablar con una voz femenina porque no asumimos toda la condición de las mujeres, y lo mismo podría suceder con las mujeres, pero quizás en el momento que uno escribe debe dejarse de esas cuestiones y adoptar ese lenguaje como tal del personaje. Obviamente nos faltarán cosas, nos faltarán algunas sensibilidades, sobre todo tanto de mujeres como de hombres, pero sí se adquiere un lenguaje, sobre todo por los personajes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo lo que también algo que noté mucho en los textos es que como que muchos de tus personajes y de los contextos de los que cuentas en diferentes narrativas, diferentes textos, tiene mucho que ver con esta cuestión de la familia, ¿no? Como que son personajes que salen pues de los contextos, pues no sé, de las familias, no quiero decir que tradicionales, pero pues de las familias que no, digamos que tienen un vínculo muy arraigado con la tradición, con esta, lo que te decía, ¿no? Esta representación, toda esta cuestión simbólica de lo religioso, de las costumbres, de las como que recreas mucho todos estos ambientes que tienen que ver con esta sociedad provinciana, digamos, ¿no? Como que cuando lees textos que están más pegados a situaciones, por ejemplo, de grandes ciudades, así, urbanos, cambia todo, ¿no? Porque como que las relaciones son un poco más impersonales, más anónimas, el lenguaje es otro, y creo que cuando digamos, alguien que no te conociera y que nunca hubiera estado en Zamora, etcétera, que leyera tu texto diría, pues esto es la provincia mexicana, ¿no? Así como que los personajes, los temas, el lenguaje, bueno, excepto lo del psicoanálisis, ¿no? Que es así como que una parte ahí que le vas metiendo en la cuestión, pues entre el humor y un poco así como que tu explicación sin explicación, ¿no? Porque dices,
pues es que es el inconsciente, ¿no? Y pues sigue metido Freud, ¿no? Porque hay, sin proponerte, le estás explicando situaciones que tienen que ver pues con eso, ¿no? El ser humano es eso, es muchas de las cosas que decimos o que hacemos o que actuamos con la gente, pues tienen que ver también con cómo manejamos nuestras, ¿cómo decir? Pues todo lo que está allí en el subconsciente, ¿no? En el inconsciente, que de pronto brota en los momentos de relación, en los comportamientos, ¿no? Y entonces, bueno, pues evidentemente por eso digo que tú no niegas lo que o sea, lo dejas ahí, como que lo vas metiendo poco a poquito en el lenguaje también, ¿no? Cuando estás hablando de los sueños, cuando estás hablando del inconsciente, cuando estás hablando de muchas cosas que yo creo que pues tienen que ver con lo que tú haces en realidad y cómo te relacionas con los demás, ¿no? Y yo creo que parte de la escritura pues es eso, ¿no? Es no nada más describir, sino también sentir lo que estás describiendo y sentir cómo tú estás ahí en cada una de las narraciones y independientemente del lenguaje pues estás generando esos escenarios, estás describiendo esos personajes pues que van atrapando al lector, ¿no? Yo creo que eso en términos de lo que es la escritura y de lo que es diferenciar la buena literatura de la que es así como que otro tipo de literatura tal vez no tan buena, pues es eso, ¿no? De que atraigas y que mantengas la atención del lector, que no se sienta agobiado, que no se sienta deprimido, que no se sienta decepcionado, ¿no? Decepcionado con uno de los textos que dices, no, pues ahora sí que está muy pesada la autora, ¿no? Y te transmite otra sensación que yo creo que no te invita mucho a seguir con el texto, y en cambio pues yo pienso que los relatos son muy variados, con temas muy variados, con personajes muy, muy diferentes, y recrear esto en términos del lenguaje, por ejemplo los diálogos. Yo trato de hacer un diálogo y digo, no, pues ahora sí que mis diálogos son muy como forzados, ¿no? Creo que era Octavio Paz que decía algo así como que yo no creo en los diálogos, ¿no? Porque el que está haciendo el diálogo pues es el mismo, entonces tú no te puedes meter en la cabeza del otro. Entonces por eso sus narrativas tal vez, la narrativa de él es diferente. Y en cambio pues hay gente que sí puede cambiar, ¿no? Así como que vive en una especie de diversificación de pensamiento y se puede poner en los zapatos de un campesino igual que de un obrero, de un comerciante, de un empresario, y puede reproducir y recrear ese lenguaje y generar esos diálogos, ¿no? Como pues la gente que hace novela. Pero bueno, creo que eso, controlarlo, saberlo manejar, es un logro, ¿no? No cualquiera puede hacerlo. Yo por eso no escribo novela. No como el maestro Garba, que es mejor allá. A ver, maestra. Si mi hijo se encontrara presente en este momento, le hubiera dado mucho gusto escuchar, se hubiera sentido muy orgulloso de escuchar la manera como te expresas de su padre y cómo es que fue una fuerte influencia para ti dentro de tu formación literaria. Y pues te lo agradezco a nombre de él, que ya no está presente. ¿Se lo transmite, por favor, maestra? Claro que sí, ya se lo digo. Por otra parte, también me parece muy interesante la manera como manejan la presencia de la madre en los cuentos que escuché. No lo conozco todo tu libro, pero hay una fuerte presencia de la madre en ellos, donde aparece como la figura callada que está ahí presente preparando la comida, o la figura que acompaña cuando llegan con el pastel, pero que también está acompañando a la hija en el dolor. Entonces, esto es así como muy interesante en qué hay detrás de esa madre, o qué hay detrás de la escritora que anda buscando esa madre, ¿sí? Y que me parece a mí así como muy, muy interesante, muy inquietante, y que a lo mejor sería muy bueno que posteriormente lo escribieras para saber así qué va a aterrizar aquí aquello de soy tu madre. Algo inesperado, ¿no? Pues miren, quiero comentar yo esta otra cosa. Me estoy dando cuenta recientemente, ahora que vino Ricardo Llana, Sí. Ricardo Echavarri, un escritor que vino hace como 15 días. Él me recomendó leer a una autora española
Inmediatamente me di a la tarea y sí conseguí un libro de ella que se llama Luciérnagas, que me dice, ¿sabes qué? Ella es tu gemela en temática, en narrativa, Ana María Ana María Matute. Entonces, y ya la estoy leyendo y de verdad que me está encantando la autora y me parece que yo no la conocía. Realmente no puedo decir que haya sido una influencia para mí porque no la conocía, pero creo que desde ahora en adelante se convierte en una influencia, así como lo fue o lo ha sido Roberto Bolaños a partir de que lo conocí. Entonces me parece que pues así vamos desarrollando pues nuestras diferentes líneas, ¿verdad? Y si en algún momento encuentran esta autora, léanla por favor, es maravillosa, Ana María Matute. Creo que tú querías preguntar algo, Pati. Bueno, no sé, cabe el comentario, pero más que preguntar, me sorprende gratamente que tenemos muchos años de amistad, sentido de conocernos, y es verdaderamente muy agradable, sorprendentemente agradable escuchar tus relatos y que tienes ese talento para poder despertar la curiosidad y estar, querer, leer y leer más. Una felicitación de manera muy personal. Muchas gracias por darnos esa oportunidad de conocer esta parte, yo digo un tanto escondida desde mi punto de vista. Pues muchas gracias y ojalá que nos sigas deleitando también con esa narrativa y pues también a las personalidades que te acompañan. Pues, gracias por estar aquí, por apoyarla. Es una gran mujer. Gracias, Pati. Si ya no hubiera ningún comentario de Yanga, de Marco o de alguno de ustedes, yo les voy a pasar 2-3 avisos. Uno, pues por un lado darles las gracias por haberme acompañado. Aquí pues todos los presentes son gente cercana a mí, cada quien sabe verdad en qué estamos interrelacionados. Aquí el maestro Franco pues fue uno de mis maestros más queridos. A ver, maestro. Yo quiero decirte algo, Maru. A ver. Yo te conocí muy joven, pero eras una mujer rebelde, contestataria. Yo te tenía miedo, ¿eh? Te tenía miedo y cuando te acercabas a mí yo decía, ¿y de dónde es esta mujer, no? Después pasó tiempo y creo que encontraste un alma gemela. Y seguiste en la lucha. Y no sé hasta dónde pensé yo que llegarías. Y hoy me encuentro con otra Maru. Una Maru realista, una Maru romántica, una Maru más amable. Aquella también lo era, pero esta es más. Entonces me gusta más esta Maru que aquella. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó en el camino? ¿Por qué ocurrió esta primera transformación? No vamos a la cuarta. Bueno, yo creo que en aquel tiempo era pues un adolescente. Creo que nos conocimos cuando yo tenía como 15 años. Algo así. Era un adolescente en plena ebullición de mi rebeldía, ¿no? Y de alguna manera creo que esa mano está, o sea, sigo siendo rebelde, pero también creo que he ido aprendiendo a acoplarme a este mundo en el que vivimos, a trabajar dentro de este mundo, pero sigo siendo contestataria, sigo siendo contracultural, pero creo que la esencia está, pero si he madurado, pues ya simplemente pensemos en la edad que tengo, que pues no quiero decirla tampoco, pues, no. como que no, pero pues, he cambiado, ¿no? Sí. Simplemente el hecho de haber crecido, haberme casado, haber tenido mis hijos, haber tenido la experiencia de enviudar, de criar a mis hijos prácticamente sola,
de haberme desarrollado profesionalmente también, pues sola, acompañada por ellos, ¿verdad? Y mis hermanas, mi mamá. Entonces, pues yo creo que todo eso me ha ayudado a madurar y a lo mejor de una manera más rebelde, pero más acoplada a la realidad. Ya midiendo, ¿verdad? Midiendo. Pero en el fondo todo escritor tiene que ser un gran rebelde. Si no, ¿de qué escribe? Pues sí. ¿Verdad? Sí. Como los periodistas, si no escriben en ese estilo, ¿qué tienen que hacer en el periodismo? Claro. Simplemente Marco con lo que introdujo, ¿no? También, o sea, Marco es un rebelde empedernido. Siempre contra las instituciones. Sí, entonces sí es cierto. Sí, para escribir sociales, pues. Deportes. Crónica deportiva. Bueno, Y pues acá ya anda también otro rebelde. pues felicidades, ¿no? Gracias. ¿Algún otro comentario? A ver, ese es Felipe. Sobre el tema, el título es sobre la eternidad. ¿Puedo repetirlo? Sí. Frente a la eternidad. Ajá. Entonces, las 2 o 3 novelas o cuentos que nos leyeron terminan con un proceso de muerte, ¿no? O de asesinatos. No, bueno, acá el título de Frente a la Eternidad es un cuento que te narra una situación de un hospital, ¿no? En donde está la paciente, que se supone que es ella, y que está viendo, ahora sí que está frente a la eternidad, porque parece que la tienen que intervenir ahí en una operación y no hay sangre. Entonces no pueden intervenir si no hay sangre por aquello de la transfusión. Y entonces pues ya está frente a la eternidad, que está viendo que ahora sí que se va, ¿no? Que ya, O sea, ahí se va. viene así como de decir, usted busca que nosotros apreciemos el tema de la muerte de una manera saludable, o de alguna forma es el mensaje para sanar pues, la parte de... A veces no aceptamos la muerte. No, mira, el libro no es de moralejas. El libro presenta, a lo mejor de manera descarnada, momentos en los que la muerte está presente. Y si es un tema recurrente, es algo así como mi tema, la muerte. Aparece, por ejemplo, en el caso de Daniel, aparece en el cuento en estos 2 que se leyeron, aparece en... ¿Cuál más? El escritor de Daniel. De Daniel. El de la que muere en el puente. Ajá. Porque ahí lo matan también al abuelo, ¿no? Sí, en el de Porque la vida es triste, porque mi vida es triste. En el de la almohada. En la almohada. Ajá. De alguna manera también en Leo, ¿verdad? Que es un espectro el que está presente. Entonces, es un tema, pero no es con el fin de presentar moraleja. A ver, José María. Yo percibo que, o sea, aunque no he leído el libro completo, ya he escuchado varios cuentos, y percibo que escribes por el placer de escribir. ¿Sí? Entonces eso es lo más valioso, porque cuando uno escribe por el placer de escribir, o sea, sin tratar de quedar bien con nadie, sino porque está uno disfrutando de escribir, entonces siempre sale algo bonito. Entonces yo lo que he escuchado es bonito, es algo que me llega, entonces creo yo que por ahí va, que escribes por el placer de escribir. Así es. Bueno, ya nada más de lo que decía Daniel, ¿qué hacemos los mexicanos? Nuestra idiosincrasia nos tiene metidos con la muerte. Hay un juego constante en él, el poema de Gorostiza, por ejemplo, ¿no? Muerte sin fin, hablar del pulpo. Cualquier escritor o cualquier letra de los mexicanos hay en el fondo un juego con la muerte.
es esta idiosincrasia que nos tiene siempre junto a ella, frente a ella, ¿sí? Estamos constantemente, de todo lo que hacemos. Pensaba en el cuento de Leo, ahorita mientras platicaban. En Leo no está la muerte, hay otro tipo de muerte, ¿no? Leo es un microrrelato que tiene María Eugenia de un tipo que siente que está en su propia realidad y de repente alguien le grita que está en la calle y él pensaba que estaba en el baño bajo la regadera y él está caminando en la calle desnudo con el jabón. Entonces ese momento de separarse de la realidad también vendría a ser una manera de estar en otra clase de muerte, ¿no? Pero lo que dice José María también es cierto. Si no hubiese ese gusto por la escritura, ¿qué estamos haciendo escribiendo, no? Pensaba en Haruki Murakami, este último libro que saca de qué escribo cuando hablo que escribo, algo así. De que su primera novela, cuando la va a releer, se da cuenta de que no le crea ningún pozo en el alma, dice una parte muy sentida de lo que había escrito. Y creo que varios cuentos de María Eugenia, desde que la conocí cuando me los presentó, te dejan ese pozo en el alma, ¿no? Ahorita que escuchaba nuevamente, ya con otra voz, ese cuento de Doña Clotilde, pues se siente la fuerza de la escritura que está, los diálogos que decía ahorita Yenga también, que están muy bien construidos, ¿no? Entre esta niña que es la hija, que no sabía que su madre era Doña Clotilde, y esos diálogos con el vacío de pronto. Y es un placer cuando lo está escribiendo, ¿no? Porque va a sorprender al lector. Entonces ese placer de la escritura es intransferible. Creo que nada más se nos queda a nosotros. Después vienen muchas correcciones, que es el trabajo quizás verdadero del escritor. Pero esta primera escritura que uno hace por el placer es única. Y pues por ahí también sacamos nuestros demonios interiores. O sea, de alguna manera es una forma de terapiarlos también. La escritura como forma de catarsis. A ver, José. Además, una de las grandes ventajas del escritor es que pues tiene la posibilidad de jugar con la muerte, de ver morir o darle juego pues hasta resucitar. Un tanto dioses, a ver, Anita. Pues hemos hablado tanto del libro que queremos leerlo, como lo adquirimos. El Leo se trataba. Bueno, el libro va a estar a la venta en la parte de afuera. El costo es de 150. Y de hecho era uno de los avisos que les iba a dar, que iba a estar en venta, pero aparte con el gran plan invitar ahora a que nos consumamos un pequeño refrigerio que preparé con mucho gusto para ustedes.